La segunda trayectoria del desarrollo de la medicina social está representada por el ejemplo de Francia, donde a fines del siglo XVIII surgió una medicina social, al parecer no apoyada por la estructura del Estado, como en Alemania, sino por un fenómeno enteramente distinto, la urbanización. En efecto, con el desenvolvimiento de las estructuras urbanas se desarrolló en Francia la medicina social. Para saber cómo y por qué ocurrió este fenómeno, hagamos un poco de historia. Es preciso imaginar una gran ciudad francesa entre 1750 y 1780, como una multiplicidad enmarañada de territorios heterogéneos, y poderes rivales. París, por ejemplo, no formaba una unidad territorial, una región en que se ejercía un poder único, sino un conjunto de poderes señoriales detentados por seglares, por la Iglesia, por comunidades religiosas y corporaciones, poderes con autonomía y jurisdicción propias. Por añadidura existían los representantes del poder estatal, el representante del rey, el intendente de policía y los representantes de los poderes parlamentarios. En la segunda mitad del siglo XVIII se planteó el problema de la unificación del poder urbano. Se sintió la necesidad, al menos en las grandes poblaciones, de constituir la ciudad como unidad, de organizar grandes poblaciones, de constituir la sociedad, la ciudad como unidad, de organizar el cuerpo urbano de un modo coherente y homogéneo, regido por un poder único y bien reglamentado. A este respecto entraron en juego varios factores. En primer lugar, indudablemente razones de orden económico. A medida que la ciudad se va convirtiendo en un importante centro de mercado que unifica las relaciones comerciales no simplemente a nivel de una región, sino también en escala nacional y aún internacional. Se hace intolerable para la industria naciente la multiplicidad de jurisdicción y de poder. El hecho de que la ciudad no fuera solo un lugar de mercado, sino un lugar de producción, obligó a recurrir a mecanismos de regulación homogéneos y coherentes. La segunda razón fue política. El desarrollo de las ciudades, la aparición de una población obrera pobre que en el siglo XIX se convierte en el proletariado. Tenía que aumentar las tensiones políticas en el interior de las ciudades. La coexistencia de diferentes grupos pequeños, corporaciones, oficios, cuerpos, etcétera, que se oponían unos a otros, pero que se equilibraban y neutralizaban, empieza a reducirse a una especie de enfrentamiento entre ricos y pobres, plebe y burguesía, que se traduce en disturbios y en sublevaciones urbanas cada vez más numerosos y frecuentes, las llamadas revueltas de subsistencia. El hecho de que en un momento de alza de precio o baja de salarios, los más pobres, al no poder alimentarse, saquearan los silos, mercados y bodegas, eran fenómenos que, si bien no enteramente nuevos, en el siglo XVIII cobraron cada vez más ímpetu y condujeron a los grandes disturbios contemporáneos de la Revolución Francesa. En resumen, se puede afirmar que hasta el siglo XVII en Europa el gran peligro social estuvo en el campo. Los campesinos paupérrimos, al tener que pagar más impuestos, empuñaban la hoz e iban a atacar los castillos o las ciudades. Las revueltas del siglo XVII fueron revueltas campesinas, a las que después se unieron las ciudades. Por el contrario, a fines del siglo XVIII, las revueltas campesinas comenzaron a ceder gracias a la elevación del nivel de la vida de los campesinos. Pero los conflictos urbanos se vuelven cada vez más frecuentes con la formación de una plebe en vías de proletarizarse. De ahí la necesidad de un serio poder político capaz de investigar el problema de esta población urbana.
Es decir, no sé si voy entendiendo bien lo que quiere decir, es que hasta este momento se podría situar o se podría decir que inició como tal lo que se podría llamar la población urbana, ¿no? ¿Tú lo entiendes de esa manera? O sea, parece que indica Sí, que anterior a eso no se podía categorizar así, pero ¿por qué? pues es que ya, pues como Tepic, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Tepic es una ciudad rural. Es por si mucha gente de los ranchitos se viene para acá y es ahí cuando ya empiezan los problemas, porque es más gente, más necesidades, no hay tanta fuente de empleo y es cuando ya empiezan a ver los problemas. Cuando ya no en el campo, ya la sociedad requiere más necesidades y el campo ya no es suficiente. Por ejemplo, ahorita el internet ya es una necesidad, ya no es un lujo. Exactamente. Anterior al siglo XVII, lo que dice es que eran poblaciones rurales, entonces no eran poblaciones, digamos, como tal, ¿no? Por eso les llaman poblaciones urbanas, en las que se caracterizan por haber una diferencia entre lo que es el proletariado y la burguesía, ¿no? O en palabras simples, los ricos y pobres. Pues sí, como ahorita, pues, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Colombia? Colombia exactamente es lo que iba. Sí, Que no me he informado del todo, ¿no? Porque no han llegado noticias oficiales. De hecho, es lo que dicen, que en realidad están bloqueando que se difunda qué es lo que está pasando en Colombia. pues de hecho ya les cortaron el internet, igual que en Venezuela. Ujú. Y con Entonces, propósito, ¿no? Que no claro, difundan. que no difundan, que no digan, y sí. Y las clases burguesas o ricas, pues a gusto, como siempre. Y bueno, obviamente lo que caracteriza a la población pobre, pues en el caso del concepto de proletario, pues es que al ser pobre tienes que trabajar, ¿no? Trabajar en, las empresas de los ricos, que vendrían a ser los burgueses, digamos. Esta es como hasta este punto está como manteniendo este discurso marxista todavía, ¿no? Aquí no hay como mucha diferencia con Marx. De hecho, ¿no? Y podemos decir que, bueno, Marx es, digamos que antiguo y no, porque sí tiene razón en muchas cosas. Es que Marx está vigente, al menos para mí en mi lectura, digamos, la lectura que yo hago o lo que rescato de Marx es que el capitalismo funciona de la misma manera actualmente, ¿no? Funciona con el robo de la plusvalía por parte de los empresarios o lo que le llaman ahora los emprendedores a Bueno, sus empleados. de hecho, eso de la clase del emprendurismo que últimamente se está sacando, bueno, pues, la superación personal, a lo mejor mucha gente se ofende, pero es parte también de un capitalismo salvaje, porque al final de cuentas, la verdadera gente billonaria y rica nunca ha dejado, o sea, son linajes ya de siglos, pues. Entonces, Sí, y es bastante molesto que estás viendo un video en YouTube, por ejemplo, y te sale el anuncio del emprendedor dando cursos para que la gente pueda realizar su sueño de ser el siguiente emprendedor billonario, como si en realidad eso fuera posible. digamos que eso ya es como un golpe de suerte o también que seas una persona muy, muy inteligente, pero pues no todos, ese es el detalle. Y mucha gente piensa que todos van a poder llegar a eso y pues no. Pero inteligente para qué? Inteligente para robarle y estafar a los demás, porque esa es, digamos, esta es la gran crítica de Marx al capitalismo y que sigue vigente. Para que alguien pueda ser rico, tiene que robarle dinero a sus empleados, aunque esto sea legal, porque ese es el tema, ¿no? Esto en el capitalismo es legal, las leyes no creo que no entiendan, ¿no? No sé hasta qué punto, porque no es algo que se cuestiona, simplemente el gobierno no se inmiscuye en el hecho de que los empresarios puedan abusar de las ganancias que generan sus empleados para en base a ello ellos acrecentar o ser exitosos en su empresa. ¿Por qué? Porque si tu empleado te genera, vamos a decir, 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos tú le pagas 100 pesos al día, estás robándole. Pues sí, Y de eso es lo hecho. que, sí, y eso es lo que Marx llamaba la plusvalía. Entonces, obviamente, digamos que hasta ahorita es lo que está diciendo Foucault aquí, ¿no? Hay estas dos clases y por eso, digamos, hasta ahí el discurso con el de Marx, pues es como muy similar.
Pues sí, pero también no es todo como que dependas completamente del Estado, porque también va a haber un ejercicio de control. O sea, que Marx sí dice algo del capitalismo, pero también propone otro tipo de totalitarismo, así que pues no se le halla en realidad. Eso es lo que yo pienso, pues, o sea, también estar a expensas del Estado y lo que te diga el Estado tampoco es la solución. ¿Qué es lo que está pasando en China? China ¿cómo decirlo? Se presenta como un gobierno incluso de izquierda, ¿no? No sé si tiene esta retórica, pero se presenta como un gobierno socialista y mucha gente se lo compra eh, porque solamente en qué se basa el hecho de decir que China es socialista, pues en que el Estado es un Estado totalitario, que sí es lo que decía Marx a fin de cuentas, pero no estoy seguro de que se aplique realmente, porque en el caso de Marx lo que él decía era que todas las empresas iban a ser del Estado. En China yo no sé qué tanto las empresas son del Estado y realmente el Estado ya no se distingue de la gente, ¿no? Porque esa era la Más, propuesta. más bien, la propuesta de China es que en su sociedad sí sean como, pues eso, socialistas de izquierda, pero en la economía son capitalistas totalmente. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que, bueno, Marx no sé cómo habría solucionado esto, ¿no? Porque él proponía que el Estado se comiera por completo a las empresas, digamos, a los emprendedores independientes. Y actualmente lo que vemos que sucede, incluso en México, pues es lo contrario. O sea, en muchos países que se llaman capitalistas, realmente quienes financian a los políticos o a los aspirantes a político institucional muchas veces son los empresarios, incluso lo vemos en Estados Unidos. De hecho, En Estados Unidos, eso en Estados Unidos son gobiernos de empresas. Estados Unidos es una empresa, todos los países son empresas. exactamente. O sea, básicamente lo que sucedió fue lo contrario a lo que quería Marx. O sea, Marx quería que el Estado se comiera a las empresas y lo que sucedió fue lo contrario. Las empresas se comieron al Estado. Así es. Así que eso de nacionalidad y esos conceptos no existen. Si a los empresarios en turno no les conviene, pues no lo hacen y ya. Y que más ejemplo, ¿no? Donald Trump era un empresario y lo sigue siendo. O sea, un empresario del capitalismo exitoso. Así es. Pero Donald Trump no era político. Era empresario, pero no político. No era diplomático. O sea, no sabía cómo moverse en ese mundo. No, pero pues ya que más prueba de que los que gobiernan son los empresarios, a que Donald Trump era un empresario, incluso no sé si tú supiste, pero a mí me tocó ver un reality show de Donald Trump. Donald Trump tenía un reality show de estos de cómo, no sé, creo que ahorita hay uno aquí en México, no estoy seguro, pero de estos reality shows en donde están aspirantes a empresarios. Y Ah, Shark Tank y todo eso, ¿no? ajá, algo así. No era exactamente eso porque creo que es que nunca lo llegué a ver realmente, o sea, veía como en los comerciales, creo que si vi un capítulo fue mucho, pero me acuerdo que él tenía su reality show en el que se trataba de, me acuerdo que él decía, estás despedido, you're fired. Esa era como su frase, que despedía a sus empleados, no sé por qué razón, porque no eran buenos subordinados o algo así, no tengo idea, pero o sea, él era un empresario y se vendía así. Y después fue que resultó que se propuso para presidente, ¿no? Pues sí, porque fue muy fácil comprar a las clases bajas de Estados Unidos, que son los blancos sureños, racistas, Exacto. homofóbicos. Y por eso digo, o sea, más prueba de que lo que sucedió fue lo contrario. En esta economía capitalista, los empresarios se comieron al Estado. Y en México, pues lo vemos igual. O sea, incluso en México, ¿quiénes son los empresarios más exitosos? Los narcotraficantes. Y Así han es. salido noticias de que no sé si Peña Nieto o quién, bueno, yo casi podríamos pensarlo de cualquiera, ¿no? Que Nah, ya está de López Obrador, todos ellos, o sea, todos han sido financiados por el narco. yo no estaría tan seguro de que todos, pero sí sé que, o sea, sí creo que pueda ser posible que más de alguno, o sea, muchos de ellos hayan sido financiadas sus campañas políticas, porque ese es el punto, lo que les financian es la campaña de mercadotecnia. Es decir, que tú abras un video y todo el tiempo te estén apareciendo mensajes de estos políticos, que vayas por la calle y veas su cara en todos lados,
impresa, que en la televisión te pasen una comercial cada 5 minutos de ellos. Eso es lo que les financian, por lo que entiendo. Ay, no, Aparte, esa ajá. contaminación por redes sociales, ¿no? Las promociones y todo eso. Pues anteriormente era por la televisión. O sea, ellos, y bueno, que por ley creo que las televisoras estaban obligadas a ceder cierto tiempo aire a los partidos políticos, sobre todo en tiempos de elecciones. Pero obviamente con que van a hacer sus videos publicitarios, pues necesitan dinero, ¿no? Claro, un buen equipo, gente que sí sabe, pues sí. Exactamente. Y pues, o sea, mismo porque no sé si te fijabas, o sea, tenían que ir a locaciones específicas, a todo eso, pues necesitaban dinero. Si todavía no son políticos oficiales, ¿con qué lo financian? Pues necesitan empresarios que los financien, a fin de cuentas. Se hace cuenta como un tipo de producto que se está vendiendo, tal cual como el capitalismo lo hace, lo ejecuta. Es que la vida es así, es un intercambio, es un venderse. ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, no es venderse, no estamos generando ganancias, pero estamos vendiendo una propuesta. Es lo mismo. Sí, una cosa que es un intercambio y eso hasta en el yoga. Yo conocí un profesor de yoga que nos decía, es un intercambio de energías, ¿no? La vida, por ejemplo. Sí, el tema es lo que decíamos, ¿no? Cuando ese intercambio no es equitativo, en donde yo soy un empleado y voy a trabajar a una empresa porque necesito el dinero y no me pagan lo que estoy generando, me pagan un 5 o 10%. Ese es el problema. Pues sí, porque sabemos que eso es una forma de esclavitud disfrazada. Exactamente. En realidad es una esclavitud que no se le está llamando así. O sea, en lugar de llamarles esclavos, les llaman empleados o incluso, ¿qué empresa de estas de entrega vi que era todavía más insultante porque ellos les dice que son socios? Ah, los Una de empresa Rappi, una empresa ajá, colombiana. Sí, sí. una de delivery, de entrega, Sí, que a sus empleados les llama socios, así es. pero no les dan prestaciones, no les dan ningún tipo de, 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 pues de beneficio. Y además ellos tienen que poner su moto, como en Uber, ¿no? Ellos tienen que poner su auto. Prácticamente no sé qué beneficios les den, por los que sé ninguno. Nada, porque son socios. Un socio no va a obtener un beneficio de empleado, por eso ahí está la trampa. Y es la trampa, porque ¿cómo va a ser un socio si no está recibiendo el mismo tipo de ganancia? O sea, porque pongas tu auto, no es que, o sea, entonces fue al revés, no les llaman socios porque ellos ponen todo y en realidad no están recibiendo las ganancias de lo que están vendiendo. De hecho, ¿no? Es como si a un socio te vas a asociar con alguien, van a recibir ganancias por igual, porque tú Eso estás sería un invirtiendo. socio real. Pues sí, pero Eso no. sería un socio real. Pero la Exactamente. gente por necesidad, porque la verdad ya, o sea, como conocemos el empleo ya no existe, que pensiones, que sindicatos, que ese tipo de cosas, eso ya se acabó, eso ya no existe. Entonces, Exactamente. salen estos supuestos asociados, sociedades o no sé, de empresas, pero en realidad son una forma de esclavitud, ¿no? Y peor, porque antes, como decíamos, como dije ahorita, o sea, los sindicatos, pero ahora no hay sindicatos, no hay nada. Entonces, ¿a quién le reclamas? ¿A quién le dices? Porque la gente ya no tiene esta conciencia. Todo este movimiento, todas estas instituciones que se hicieron oficiales, el sindicato, todas estas, ¿de dónde vienen? Del anarquismo, del socialismo, o sea, de toda esta gente que tenía una conciencia de qué se trataba el trabajo y qué estaba pasando. Ahora ya no hay esa conciencia, la gente no la tiene. O No, de sea, hecho, mucha gente es muy apática, o sea, ay, como ahorita, ¿no? O sea, por lo que está pasando en Colombia, lo que pasó ahorita en México, ¿no? Con lo del metro también. Ah, ya. Mientras estemos bien nosotros los demás, que chinguen a su madre, la verdad. entonces es una ideología individualista que se sabe que el capitalismo te produce ese tipo de subjetividad, una subjetividad individualista. Pero el problema es que no se están dando cuenta que realmente quién puede ser individualista en el capitalismo, solo quien es rico.
O a, qui- Entonces, o a quien les pagan más o menos, como antes era en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos antes tenían sus sindicatos también, sus seguros, sus precios, pero ganaban bien, o sea, tenían para comer, pero ahora ya tampoco existe eso. pero es a lo que me refería. Todas estas instituciones como el sindicato vinieron de estos grupos que tenían una conciencia política de lo que era el trabajo. Entonces, se hicieron oficiales estas instituciones, pero la gente que vino después ya nunca se enteró. Porque como dice esta, ¿cómo se llama? Marta Lamas. Bueno, esta feminista sí tiene razón, o sea, muchas llegan al feminismo desde el dolor, desde la frustración, pero no tienen entrenamiento político. O sea, podemos hacer una analogía con estas personas también. No tienen un entrenamiento político, no tienen conciencia de clase, no saben de la historia, entonces no saben cómo pelear. Por eso quieren que la gente se le olvide la historia. Por eso están quitando las ciencias sociales y humanidades para que no sepan cómo fue todo, cómo se dio el origen. Y ya. Sí, prácticamente vamos a tener que enseñarlas desde cero, porque si antes que las enseñaban la gente no se interesaba por aprenderlas o no las entendía, porque ese es otro tema, ¿no? Una cosa es que estudies algo y otra que lo entiendas. Pero Así es. ahora si ni siquiera se les da la oportunidad de estudiarlo, pues menos van a saberlo. Y el gran sueño de la mayoría de la gente al revés, ¿no? Actualmente es ser un emprendedor, o sea, ser un empresario que va a abusar de gente vulnerable económicamente para pagarles 3 pesos y que él gane 1 millón. Fíjate que no me acuerdo si en España, en no sé qué lugar, así hay una empresa como de mensajería y todo eso, pero entre ellos ya formaron un sindicato, tienen seguro social, pero ya tienen conciencia, pues, o sea, sí se puede, porque eso, bueno, del delivery no está mal, ok, es un negocio, pero si ya, oye, si tengo prestaciones, si tengo seguro médico, si hay un sindicato que me respalda, pues es un empleo formal. Porque ellos corren peligro, sobre todo los que van en bicicleta o en moto, pues es un peligro ir en la calle así, y sobre Eh, todo aunque sea tú, y que no tengas ni seguro, o Así sea, te es. atropellan y que de hecho vi un caso así de un chico que lo atropellaron y todavía le reclamaron porque no entregó el pedido a tiempo. Oye, con la pena toda rota y desangrándose, muriendo, o sea, ay, no entregaste la pizza, qué a gusto. Sí, sí, la gente se ha vuelto muy, y más en esta pandemia, se ha vuelto muy apática. Así es. Y bueno, entonces, sí, podemos nombrar a esta intervención como lo que rescatamos de Marx. Ya quizás más adelante veamos lo que ya lo que ya quedó obsoleto. Sí, de Que, hecho, que ya lo he mencionado en videos anteriores, ¿no? Lo obsoleto, o por lo menos parte de lo obsoleto de Marx, es que no todo es la clase, tampoco. no, Tampoco no, todo es la clase. no todo es la clase, también es el género, es la sexualidad, o sea, La etnia, o sea, la raza, tu color de piel, cómo te así ves, es. no es lo mismo un emprendedor que quiera que sea rubio a un emprendedor afrodescendiente en México, por ejemplo. No, no, deja de eso, o sea, simplemente con que tengas aunque no seas rico, aunque tengas nomás con que tengas la piel blanquita, bonita, entre comillas, ¿no? Sí, ya tienes probabilidades de cierto éxito, por lo menos porque así te lee gran parte de la población con mentalidad y subjetividad colonizada. Te leen como que eres éxito si eres blanco. Pues sí. Bueno, Mm, entonces continúo. muy bien. Es en esos momentos cuando surge y se acrecienta una actitud de temor, de angustia frente a la ciudad. Por ejemplo, Cabanis, filósofo de finales del siglo XVIII, comentaba respecto a la ciudad que siempre que los hombres se reúnen, sus costumbres se alteran. Siempre que se reúnen en lugares cerrados, se alteran sus costumbres y su salud. Nació entonces lo que podía calificarse de temor urbano, miedo a la ciudad, angustia ante la ciudad, con ciertas características, miedo a los talleres y fábricas que se están construyendo, al hacinamiento de la población, a la excesiva altura de los edificios y también a las epidemias urbanas.
No te, a las epidemias urbanas. Pues sí, esto del bicho, pues sí, ya con un mundo más globalizado, pues ya se contagió más gente, porque si hubiera sido como antes, pues en China se hubiera encerrado y ya se hubiera acabado, pero pues no. Ya Exactamente. con esto de la globalización, pues ya nos, ¿Qué es lo que pasó en Europa? Cuando fue la peste en Europa, solo fue en Europa. O sea, en América, en África jamás llegó. así es. A los comentarios cada vez más numerosos y que van invadiendo la ciudad, miedo a las cloacas, a las cuevas sobre las que se construirán las casas expuestas al peligro de desmoronarse. Y, o sea, de lo que está hablando aquí, digamos, es del paso de la cultura, podremos, no sé si podemos decir del Renacimiento. No, yo creo que sería de la Edad Media al Renacimiento, es decir, en Europa, ¿no? O sea, Sí, cómo esta vida rural en donde tú vivías en el campo, que todavía existe en ciertos países, en ciertas regiones, está esa vida, ¿no? O sea, la gente vive en lo que se llaman aldeas o en formas de vida que no son la gran ciudad. Y pues frente a esto, la gente, o sea, se me hace interesante que diga esto. Se genera el temor urbano, el miedo a la ciudad, angustia ante la ciudad. Eh, es decir, ellos ya empiezan como a, bueno, esto lo dice un filósofo, él habla de que este filósofo habla de cómo se genera de todo esto, porque antes la gente no estaba tan hacinada, por eso dice que hay un miedo a juntarse y que cuando la gente se junta cambia sus costumbres, cambia ella misma. O sea, no es lo mismo vivir yo con mi familia de 3 personas y que la siguiente persona que vea está a 1 kilómetro. pues de O, hecho, o- ahorita me recuerda las películas, ¿no? Cuando es típico, cuando regresan del campo a la ciudad, cómo cambian. Me acuerdo a la de Zootopia, ¿no? Cuando llega la conejita y ve la inmensidad de la ciudad, cómo son las personas que no son como en el campo, que son más solidarias, están más unidas. Aquí no, aquí es sálvese quien pueda. y es la paradoja, porque en principio a la gente del campo se le vendía la ciudad como que iba a tener grandes ventajas que no tenía en el campo. Incluso pienso que mucho de lo que se vendía como atractivo de la ciudad era todo esto que ya nos quitaron ahora. Es decir, poder salir a divertirte a un lugar, al cine, al teatro, a diferentes espacios que se vendían como espacios que en el campo no existían, porque en el campo no había teatro, no había cine, no había, Bares. eh, ajá, no había bares, o si había, pues era uno cada 50,000 kilómetros, ¿no? Uno para todo el pueblito y muy aburrido en comparación a lo que ofrecía la ciudad. Pues sí, Entonces, o por ejemplo, para ajá, las disidencias sexuales, ¿no? Que bueno, no te aceptan en el campo donde vives, pues vete a la ciudad donde puedas desarrollarte, ¿no? Pero ya ni es. como el caso de los chicos de la cultura originaria que mencioné en una sesión anterior. Ellos en esta cultura originaria de México no se pudieron situar y huyeron a la ciudad con la esperanza de encontrar una cultura más incluyente, por decirlo así. Pero bueno, probablemente sí, ¿no? Puedan ser aparentes ventajas, pero como mencionaste, hay otros problemas a los que se puede enfrentar esta gente. ¿Y qué es Así es. lo que nos ha pasado a todos? O sea, nosotros no conocimos la vida del campo. ¿Quién sabe cuántos de nosotros, si hubiéramos conocido la vida del campo, no hubiéramos preferido quedarnos ahí o incluso haya quien realmente sí planee regresarse? Si es que es posible, porque también eh, por lo menos en México yo no creo que sea tan posible porque la gente en el campo que queda, como muchas comunidades indígenas, lo que les sucede es que son sometidas por los narcotraficantes o por cualquier tipo de mafia Cierto. que busque gente vulnerable, porque antes no había ese problema. Si tú, no sé, en el siglo XIX o 18 te ibas al bosque, podías vivir tranquilo. O sea, incluso había gente que lo hacía. Existían estas figuras como el anacoreta, eh, el ermitaño,
gente que se iba al campo porque ya estaba harta de la ciudad, básicamente, estaba harta de las dinámicas sociales eh, tóxicas y todo esto, ¿no? Que claro, en ese tiempo pues no era ni como ahora, pero ya desde ahí había gente que se hartaba y decía, sabes que yo me voy al campo y me voy, adiós. Pero ahora no, Y fíjate se que iba. esto es un fenómeno muy interesante lo que mencionas, porque ahora en México es al revés, porque ves pueblitos, fantasmas así feos, o sea, porque huyen del crimen organizado, porque ya lo, haz de cuenta que son como las llenas de Rey León, destruyeron todo. Entonces, pues ya. Sí, ese es el problema que veo, ¿no? O sea, probablemente, y en Jalisco, por ejemplo, hay una comunidad que a mí me tocó conocer que sí está aislada. Yo conocí esa comunidad, o sea, hicieron, haz de cuenta que vallaron su comunidad como un coto, y para llegar ahí tienes que llegar como en, o sea, 1 kilómetro está la ciudad, entonces ellos están apartados. Pero pues a sorpresa, bueno, no sorpresa, más bien no fue sorpresa, ¿no? Lo que me encontré pues es que era gente de clase alta, básicamente. Obvio. Es decir, empresarios que de lujo se fueron a apartar ahí y pues supongo que tendrán empresas en la ciudad mientras ellos viven ahí muy apartados y pues qué a gusto. Pues de hecho sí se usa en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que es rica se aparta así como más al campo, así, y tienen todo, pero no están revueltos con la prole en la ciudad. Ujú. Exactamente. Y antes no, o sea, lo que estamos concluyendo es que actualmente hacer eso es un privilegio. Así Es es. un privilegio de gente que sabe que no se va a morir y que no va a llegar no va a llegar una mafia a, a, a poner en riesgo su vida, ¿no? Porque aquí yo lo que he visto es que, por ejemplo, las comunidades originarias las esclavizan para sembrar la droga que ellos van a vender. Entonces no es que les preguntan, simplemente, mira, tú estás aquí desprotegido, pues ponte a trabajar. So pena de muerte a punta de pistola si no lo haces. Así es. O también si la gente está adinerada, pues ya lo que se les, toma tu tajada, ya lárgate, no me molestes. Y ya. Y antes no era eso. Antes la gente de a pie, como yo, si estábamos hartos de la ciudad, pues sabes qué, me vuelvo anacoreta, me vuelvo un místico o lo que sea, y me voy a hablar con los dioses, con los honguitos, con los niñitos, o simplemente me voy a la mierda y nadie me moleste. Sí, pero ahorita Y ya, era posible eso. Ahorita, pues solamente así, ¿no? Yéndote a un lugar, pero teniendo medidas de seguridad bastante privilegiadas. pues sí. De hecho, no sé cómo está en Jalisco. Bueno, yo tengo a un familiar, una familiar que se casó con un riquillo y ellos viven digamos que a las afueras de la ciudad, pero en un coto privado, pues. No sé si la gente más rica de Guadalajara o de Jalisco vivan en sus cotos privados. Aquí yo me enteré de una persona porque, por ejemplo, en Jalisco y en muchos lugares de México está habiendo el problema del agua. Sí, sí, sí. Las personas que dependemos del Estado para tener agua y todos los servicios básicos, no nos está llegando el agua. Es decir, eh, se llena la cisterna, media cisterna y no nos alcanza. Entonces se están distribuyendo pipas, pero ¿qué pasa? Hay personas en la misma ciudad de Jalisco que no están sufriendo esto porque ellos tienen su propia comunidad de clase alta en donde tienen su pozo o sus lugares de donde ellos se abastecen de agua y ellos no están sufriendo de este problema porque no los abastece el CIAPA ni ninguno de estas instituciones del gobierno, sino que ellos mismos ya tenían ahí su propio reserva de agua, entonces para ellos les da lo mismo, básicamente. Pues sí. Que es un ejemplo de lo que, digamos, estas comunidades de clase alta privilegiadas
que prácticamente, o sea, probablemente ellos ni se enteran, ¿no? Porque probablemente, Ay, no, si hubieras visto los videos esos que sacan de los fresones de aquí de México, de la gente que tiene dinero, digo, ay, no, ¿en qué mundo viven? Pero, y, y es el problema, incluso aunque tengas esos privilegios, ¿cómo es posible que no te enteres que hay una escasez de agua en tu país? O sea, para la mayoría de la gente, aunque tú no seas parte de esa población, mínimo deberías enterarte, ya sea que no lo sufras, pero bueno. pero bueno, La vida de las grandes ciudades del siglo XVIII, especialmente París, suscitaba una serie de pequeños pánicos. A este respecto puede citarse el ejemplo del comentario de los inocentes en el centro de París, donde eran arrojados unos sobre otros los cadáveres de las personas cuyos recursos o categoría social no bastaba para costear o merecer una sepultura individual. Mira, desde mm, entonces los así, privilegios incluso para morirte. para morirte, porque si no tienes dinero, a la fosa común. O sea, no solo, no conforme con que para vivir se necesita tener un estatus de privilegio económico para poder tener una vida digna, también para morirte, y Para eso hasta morir, la fecha. pues a mejor das de ese alimento para los perros o para quienes coman, los animales que coman carne, ¿no? Pues es igual, te van a comer los gusanos. Ah, sí, sí, hasta para los perros también, ¿no? Si tienes un estatus alto, tu perro come unas cosas y si no come otras. Así es, como me decían, ahorita me acordé, ay, ¿qué le das de comer a tu perro? Pues estas croquetas, ahí le das de comer basura y yo así de, pues es lo que le puedo pagar. Entonces, Bueno. Entonces, el pánico urbano es característico de la preocupación, de la inquietud político-sanitaria que se va creando a medida que se desarrolla el engranaje urbano. Para dominar esos fenómenos médicos y políticos que causaban una inquietud tan intensa a la población de las ciudades, particularmente a la burguesía, había que tomar medidas. En este momento interviene un nuevo mecanismo que cabía esperar, pero que no entra en el esquema habitual de los historiadores de la medicina. ¿Cuál fue la reacción de la clase burguesa que, sin ejercer el poder detentado por las autoridades profesionales, lo reivindicaba? Recurrió a un modelo de intervención muy bien establecido, pero raramente utilizado, el modelo médico y político de la cuarentena. Modelo médico y político, nótese. No pues es sí, solo médico. es político, claro que esta cuarentena fue ya como el anillo, ¿no? En la cereza del pastel para parar las protestas, la inconformidad de la gente, para poner más antipatía, para que la gente no se solidarizara con los demás por medio al, ¿qué me va a pasar con este bicho, no? Y es lo que analiza Preciado. Preciado hizo un texto en el que analizaba cómo Foucault ya hablaba de cómo estas pandemias se utilizaban para, obviamente, para imponer la medida de la cuarentena, pero también no hay que olvidar que es una medida política, no solo médica. Pues sí, porque sí tengo más controlada a la gente, la tengo más subida. Por ejemplo, los medios de comunicación ya no estaban tan vigentes, ahora se volvió a disparar. ¿Por qué? Porque ya tuvieron más control por el miedo, por lo que va a pasar, por la incertidumbre. Es una forma de control. Que también los nuevos medios de comunicación, pues ya sabemos que son las redes sociales. O sea, ya Ah, la sí, televisión se fue desplazada y ahora Facebook, Twitter, YouTube, YouTube Twitch, pasan a ser, todos la nueva pasan a ser televisión. los medios de comunicación hegemónicos. ¿Y cuál es la prueba? Pues que ya se alinean con el discurso oficial. Anteriormente, al menos oficialmente, no había sido el caso. Anteriormente tú podías subir lo que fuera a este tipo de medios y no había una censura. De hecho, era muy poca la censura que había. No, y de hecho, Y podía subir así como cosas como música, imágenes y ya no te decía nada, pero ahora ya no puedes. exactamente. Entonces,
Recurrió a un modelo de intervención muy bien establecido, pero raramente utilizado, el modelo médico y político de la cuarentena. Desde finales de la Edad Media existía no solo en Francia, sino en todos los países europeos un reglamento de urgencia, como se llamaría hoy, que debía ser aplicado cuando la peste o una enfermedad epidémica violenta apareciera en una ciudad. Ese plan de urgencia consistía en lo siguiente. Uno, todas las personas debían permanecer en casa para ser localizadas en un lugar único. Cada familia en su hogar y, de ser posible, cada persona en su propio aposento. Nadie se debía mover. Dos, la ciudad debía dividirse en barrios a cargo de una autoridad especialmente designada. De este jefe de distrito dependían los inspectores, que debían recorrer las calles durante el día o permanecer en sus extremos para verificar si alguien salía de su vivienda. Se trataba, pues, de un sistema de vigilancia que dividía y controlaba el recinto urbano. 3. Estos vigilantes de calle o de barrio debían presentar todos los días al alcalde de la ciudad un informe detallado de todo lo que habían observado. Se empleaba, por tanto, un sistema no solo de vigilancia, sino también de registro centralizado. Es decir, se refiere a que todos los datos se recababan en un lugar específico y se concentraban para darlos a la autoridad principal. Pues ahí está AMLO con su propuesta con estos datos biométricos, ¿no? Ya Sí, ahora bueno, sí, esta sería la propuesta del siglo XXI, ¿no? Aquí estamos leyendo la propuesta del siglo XVIII. En el siglo XXI realmente está pasando lo mismo, solo que con los medios del siglo XXI, así es, con los panópticos digitales. exacto. 4. Los inspectores debían pasar revista diariamente a todos los habitantes de la ciudad. En todas las calles por donde pasaban, ven a cada habitante que se presentara en determinada ventana, a fin de verificar si seguía viviendo y de anotarlo en el registro general. El hecho de que una persona no apareciera en la ventana significaba que estaba enferma, que había contraído la peste y por lo tanto había que recogerla para trasladarla a una enfermería especial fuera de la ciudad. Se trataba de revisión exhaustiva de los vivos y de los muertos. ¿Quieres continuar con el punto 5? Sí, 5. Se procedía a la desinfección casa por casa con la ayuda de perfumes e inciensos. Ese plan de cuarentena fue un ideal político médico de la buena organización sanitaria de las ciudades en el siglo XVIII. Hubo fundamentalmente dos grandes modelos de organización médica en la historia occidental, uno suscitado por la lepra y otra por la peste. En la Edad Media, en cuanto se descubría un caso de lepra, era inmediatamente expulsado del espacio común de la ciudad, desterrado a un lugar confuso donde su enfermedad se mezclaría con la de los otros, con la de otros. El mecanismo de la exclusión era la purificación del medio urbano. Medicalizar a un individuo significaba separarlo y de esta manera purificar a los demás. Era una medicina de exclusión. El propio internamiento de los dementes, malhechores, etcétera, en el comienzo del siglo XVII obedeció a este concepto. La compensación en compensación existió otro gran sistema político médico que fue establecido no contra la lepra, sino contra la peste. En este caso, la medicina no excluía ni expulsaba al enfermo de una región a una región tétrica y llena de confusión. El poder político de la medicina consistía en distribuir a los individuos a un lado a unos al lado de los otros, aislarlos, individualizarlos, vigilarlos uno a uno, verificar su estado de salud, comprobar si vivían o habían muerto y en mantener así a la sociedad en un espacio dividido, inspeccionado constantemente, vigilado y controlado por un registro, lo más completo posible de todos los fenómenos ocurridos. Hubo pues el esquema médico de reacción a la lepra, que era de exclusión, de exilio, de tipo religioso, de purificación de la ciudad y el que suscitó la peste, en el que no se aplicaba el internamiento y el agrupamiento fuera del centro urbano, sino por el contrario se recurría al análisis minucioso de la ciudad
al registro permanente. El modelo religioso fue, pues, sustituido por el militar y es la revisión militar y no la purificación religiosa la que en el fondo sirvió esencialmente de modelo a esta organización político-médica. La medicina urbana, con sus métodos de vigilancia, de hospitalización, etcétera, no fue más que un perfeccionamiento en la segunda mitad del siglo XVIII del esquema político-médico de la cuarentena que había sido iniciado a finales de la Edad Media, en los siglos XVI y XVII. La higiene pública fue una variación refinada de la cuarentena y de ahí parte de la gran